En este video expondremos sobre la glomerulonefritis C3. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y nuestro equipo está conformado por Arellano Fuentes Leslie, Lee Martínez, Laisa Julieta. Sandoval Palomares, Cintia Alexandra. Para entrar en contexto sobre la enfermedad, tenemos que saber que el organismo cuenta con un sistema de defensa llamado sistema del complemento, el cual está conformado por más de 20 proteínas que se encuentran tanto en el plasma como en las superficies celulares, y su principal función es provocar la lisis celular, así como producir anafilotoxinas, realizar la opsonización y la quimiotaxis. Este sistema se puede activar por medio de 3 vías. La vía clásica requiere complejos antígeno-anticuerpo. La vía alternativa, que se inicia por sustancias localizadas sobre la superficie de microorganismos como polisacáridos. La vía de lectina, que se une a manosa. Para el caso de esta enfermedad, nos vamos a centrar más en la vía alternativa, la cual voy a explicar. Normalmente se escinde continuamente en el plasma C3 a una intensidad baja para generar C3b y C3a. C3a tiene propiedad anafiláctica. Una pequeña cantidad del C3b puede unirse covalentemente a las superficies de las células a través de un dominio tioéster, que reacciona con grupos amino o hidroxilo de las proteínas o de los polisacáridos de la superficie celular para formar enlaces amida o éster. C3b expone una zona de unión para factor B. El factor B se une a C3b. El factor B unido es escindido por una serina proteasa plasmática llamada factor D, lo que libera un pequeño fragmento llamado BA y un fragmento mayor BB que permanece unido al C3b. El complejo C3b-BB es la C3 convertasa de la vía alternativa. Actúa escindiendo más moléculas de C3. Algunas moléculas C3b generadas por la C3 convertasa se unen a la propia convertasa. Esto da lugar a la formación del complejo C5 convertasa de la vía alternativa, que escindirá C5 e iniciará los procesos tardíos de la activación del complemento. C5 es escindida en un pequeño fragmento C5a y un fragmento C5b. C5b se une al C6 del plasma. El complejo C5b-C6 se une a la membrana celular a través de interacciones iónicas e hidrofóbicas. C7 del plasma se une a C5b y forma el complejo C5b-C6-C7. C8 es un trímero compuesto de 3 cadenas distintas, una de las cuales se une al componente C5b del complejo C5b, C6, C7. Forma un heterodímero covalente con la segunda cadena. La tercera cadena se inserta en la bicapa lipídica de la membrana. El complejo C5b, 6, 7, 8, insertado en forma estable, forma poros. La formación del complejo de ataque a membrana, MAC, completamente activo, se consigue mediante la unión del C9 al complejo C5b a C8. El C9 es una proteína sérica que polimeriza en el lugar de unión del C5b al 8 para formar poros en las membranas plasmáticas, que son conductos que permiten el movimiento libre del agua y los iones. La entrada de agua da lugar a una tumefacción osmótica y a la rotura de las células en cuya superficie se depositó el MAC. La glomerulonefritis se caracteriza por inflamación intraglomerular y proliferación celular asociada con hematuria. Las enfermedades glomerulares son la causa más común de insuficiencia renal crónica.
Las glomerulopatías se pueden presentar con inmunoglobulinas positivas o negativas. En dado caso que sean positivas, pueden reflejarse en un aumento o disminución de C3. En cambio, si es negativo las inmunoglobulinas, el C3 será positivo y se reflejará aumentado. Se llamará una glomerulopatía C3 y de ahí se divide en dos, y una de ellas es la glomerulonefritis C3. La glomerulonefritis C3 es una enfermedad clínico-patológica que se caracteriza por la presencia exclusiva o dominante de C3 en la inmunofluorescencia directa. Según el tipo y la localización de los depósitos en la microscopía electrónica, se distinguen dos subtipos, la glomerulonefritis C3 y la enfermedad por depósitos densos. La patogenia de la glomerulonefritis C3 se debe a una activación anormal en la vía alternativa del complemento, principalmente a nivel sérico, y conducirá a una hiperactividad de C3 activa y sus productos de degradación se depositarán en el glomérulo. Esa activación excesiva de la vía alternativa del complemento puede ser debida a dos causas. La primera, a mutaciones en las proteínas reguladoras de la vía alternativa del complemento, o de forma menos frecuente, la presencia de autoanticuerpos como el factor nefrítico y anti-H. Una causa genética es la mutación en el factor H. La mutación provoca que se produzca una C3 convertasa resistente a la disociación. El factor H es la principal proteína reguladora de la vía alterna del complemento. Compite con el factor B por la unión a C3b y acelera la disociación de la C3 convertasa. En el extremo N-terminal SCR14 se encuentra la región que actúa como cofactor del factor I para la inactivación de C3b, así como para la disociación de C3 convertasa, por lo que una mutación en este extremo provocará que no se disocie C3 convertasa. Como causa adquirida está el factor nefrítico C3NEF, es un anticuerpo que se une a la C3 convertasa de la vía alternativa C3BBB e impide su disociación espontánea, estabilizando su función. Esto es, C3NEF mantiene activa la C3 convertasa de la vía alternativa, de manera que no deja de escindir C3 en C3A y C3b, y como consecuencia conduce a un consumo masivo de C3, imposibilitando la acción de las proteínas reguladoras sobre dicho complejo enzimático. Los autoanticuerpos antifactor H inhiben la acción reguladora que el factor H ejerce inactivando la C3 convertasa, así como su acción de inactivación de C3b, por lo que nuevamente daría lugar a una producción descontrolada de C3b que además no es inactivada. El daño glomerular va a provocar manifestaciones clínicas, como albuminuria por alteración en la membrana basal glomerular, hematuria por ruptura de la pared capilar, azoemia por disminución en la filtración de nitrogenados, oligoanuria por disminución de orina, edema por hipoalbuminemia o por retención de sodio y agua, hipertensión por alteración en la homeostasis renal de la presión sanguínea. Presentación de caso clínico. Paciente masculino de 27 años de edad se presenta en el departamento de urgencias con náuseas, emesis, hipertermia que alcanzó los 38.8 grados centígrados y diarrea con sangre mucosa de 10 a 13 veces por día durante los últimos 2 días. En ese periodo se había encontrado salmonela en algunos cultivos de carne en el centro de la ciudad que reside, y se había definido una diarrea endémica con las mismas manifestaciones clínicas. Paciente refiere haber consumido de la carne que previamente se había demostrado contenía salmonela. Su presión arterial era de 120 sobre 70 milímetros de mercurio y su pulso de 78 latidos por minuto. Su análisis bioquímico basal fue irrelevante, excepto por leucocitosis de 21.6 por 103 células por milímetro cúbico. La microscopía de heces demostró de 7 a 8 glóbulos rojos por campo y de 1 a 2 glóbulos blancos en algunos campos. Fue hospitalizado en la clínica de enfermedades infecciosas por gastroenteritis y se le inició tratamiento con 500 miligramos de ciprofloxacina cada 12 horas. Una semana después de la hospitalización, sus resultados de laboratorio fueron los siguientes: nitrógeno ureico en sangre de 75 miligramos sobre decilitro, creatinina sérica de 10 miligramos sobre decilitro, lactato de deshidrogenasa 1539 unidades sobre litro, proteína total 4.5 gramos sobre decilitro y albúmina 2.8 gramos sobre decilitro. Fue transferido al departamento de nefrología por anuria. 2 días después, su concentración de hemoglobina cayó a 10 gramos sobre decilitro. La prueba de Coombs directa fue negativa.
Su proporción de reticulocitos fue del 6% y había esquistocitos en su frotis sanguíneo. Sus pruebas serológicas fueron negativas para anticuerpos antinucleares y el virus de la inmunodeficiencia humana. Su C3 fue de 0.511 gramos sobre litro y de C4 fue 0.151 gramos sobre decilitro. Un análisis de orina realizado 2 semanas después, cuando su producción de orina comenzó a aumentar, reveló proteinuria de +4 y microscopía normal. El informe de patología de las muestras obtenidas mediante biopsia renal fue compatible con glomerulonefritis C3. Por lo tanto, se añadió azatiotropina 100 mg por día a su tratamiento. Una muestra de biopsia renal teñida con hematoxilina y eosina reveló 6 glomérulos con aumento de células mesangiales y matriz y mínima inflamación linfocítica intersticial focal. La tinción de inmunofluorescencia directa de las secciones de tejido reveló un total de 8 glomérulos que mostraron solo una tinción granular mesangial leve a moderada para C3. No se detectó tinción inmunofluorescente con inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, C1q y fibrinógeno. Un mes después, se pudo observar que los metabolitos anteriormente mencionados se encontraban dentro de los rangos de referencia, demostrando un correcto control de estos. Muchas gracias por su atención.